del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de las leyes venezolanas y del derecho internacional. Señaló que la organización planea reunirse con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que además ha sido bastante estridente en sus opiniones contra el gobierno venezolano en las redes sociales. Este es un verdadero cartel de narcotraficantes que aspiran a reunirse con este cobarde, con este felón en Panamá, haciendo referencia a Andrés Pastrana, y a partir de allí han amenazado con invadir a Venezuela. En el marco de esta reseña que hacía, esta denuncia que hacía Jorge Rodríguez, la Asamblea Nacional decidió declarar personas non gratas a Andrés Pastrana y a otros presidentes que pretenden llegar sin invitación a territorio venezolano. El tema se declaró personas no gratas a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Vicente Fox y Felipe Calderón, expresidentes de México, Mario Abdo Ramírez, expresidente de Paraguay, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares, expresidentes de Panamá, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, y Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. La presentación de esta propuesta fue hecha por la diputada Lodbeck Zapoleo, quien fue responsable de pedir o exigir que se establecieran los mecanismos para expulsar del país a cualquiera de estos exmandatarios en caso de que ingresen al territorio nacional. Otro tema internacional que nos ocupa es el tema de los incendios forestales en California, en los alrededores de Los Ángeles. Nuestra corresponsal en Estados Unidos, Stephanie de Souza, ya está en línea telefónica para comentarnos los detalles de la situación que se vive allí. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenos días, gracias por la invitación. Feliz año nuevo, por cierto. Igualmente. Que sea un año de buenas noticias, esperamos. Bueno, este año comenzó, ya como tú lo estabas comentando en el repaso informativo, con informaciones relacionadas al clima, digamos, bastante complicadas acá en Estados Unidos. En Los Ángeles, como tú bien lo señalabas, pues en este momento hay 3 incendios activos que no han podido ser controlados. Esto, ha ocasionado que más de 30,000 residentes de estas zonas hayan tenido que ser evacuados. Más de 1,400 bomberos se encuentran en este momento atendiendo la situación, y también, pues además de eso, aquellas personas que no fueron evacuadas pero se encuentran sin servicio eléctrico, se acerca casi a los 320,000 personas también, lo que es una situación bastante complicada. Y el gobernador de California ya también declaró el estado de emergencia por este tipo de situaciones que no se han podido controlar hasta el momento, y que seguramente con el paso de los días pueda empeorar la situación. Incluso las autoridades alertaban que lo peor estaba por venir, lo que nos dicta que, por supuesto, la situación es mucho más grave de lo que hemos podido ver. Ahora, además de esta situación extrema en California, que en los últimos años ha sido escenario de voraces incendios forestales, hay otras situaciones en otras regiones de Estados Unidos relacionadas con las tormentas invernales. Sí, justamente, por otra parte, Estados Unidos es bastante grande y por eso te señalaba que habían varias noticias. Texas, Oklahoma y Arkansas, unos estados más al sur de Estados Unidos, ya están viviendo una nueva tormenta invernal. Esto ha sido casi 6 pulgadas de nieve en algunos sitios, lo que ha dificultado muchísimo pues que las personas, digamos, inicien este año de forma normal. Las autoridades también han tenido que habilitar albergues para, no solamente transferir a las personas que sean vulnerables, sino también aquellas que lamentablemente en su hogar pues tampoco pueden satisfacer los servicios básicos de electricidad o de calefacción. Y no solamente esto, sino que también más de 1,300 vuelos han sido cancelados, porque no es solamente la nevada, sino los fuertes vientos que también dificultan muchísimo lo que es la movilidad. Y se espera que esta situación
pueda continuar unos días más, aunque ya las autoridades también se encuentran atendiendo la situación. Incluso aquí donde yo me encuentro en Florida, que digamos estamos acostumbrados a un clima muy similar al de Caracas, mucho más caliente. Estamos ahora pasando unas temperaturas que no son normales debido también a este frío ártico que está viniendo desde Canadá, y nos encontramos, por ejemplo, que en la noche o a tempranas horas de la mañana hemos llegado a los 10 grados. Digamos que es una que para estos cuerpitos tropicales es bastante frío. Sí, exactamente, muchísimo frío, la gente no está acostumbrada, incluso las autoridades decían que de continuar esta ola de frío podía nevar incluso en algunas zonas de Orlando, una cosa completamente inusual, lo que nos alerta, bueno, que el cambio climático realmente está haciendo estragos y lamentablemente en Estados Unidos sobre todo muchas zonas están afectadas, una por los incendios y otra por la nieve. Eso implica que el tráfico aéreo debe estar bastante afectado. Así es, Esther. Oye, y esta temporada además, y bueno, el tráfico aéreo, por decir, los aviones bajo las condiciones climáticas, pero también el tráfico terrestre, como tú comentabas antes. Sí, justamente, bueno, en estas zonas del sur de Estados Unidos, donde la nevada es de 6 pulgadas de nieve, sin duda, muchísimas carreteras han tenido que ser completamente cerradas porque no hay forma, digamos, con un vehículo convencional de salir o digamos que no es la recomendación de las autoridades. Entiendo que las personas pues también tendrán que ir a sus trabajos, pero con una declaración de emergencia, digamos que es mucho más fácil que las personas pues se mantengan resguardadas, que ha sido el llamado reiterado de las autoridades, que si no es necesario, por favor, se mantuvieran en sus hogares. Bueno, consecuencias del cambio climático, la verdad es que es increíble, y tú bien lo decías, bueno, el territorio estadounidense va de océano a océano y allí cabe prácticamente todo. Sí, así es. Stephanie, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos, siempre bienvenida. Un abrazo. No, a ti, Esther, por la invitación. Era Stephanie de Sousa, nuestra corresponsal en Estados Unidos. Así las cosas, mientras en un extremo, en el extremo este de Estados Unidos, los incendios forestales están provocando graves situaciones en cuanto al servicio eléctrico. Por ejemplo, algunos portales advierten que cerca de 1 millón de personas tiene afectaciones en el servicio de electricidad. A unos 30.000 han recibido orden de evacuación y miles de viviendas están sufriendo las consecuencias, así como edificaciones de estos incendios forestales sin control. Los expertos climáticos han anticipado que los vientos que han ayudado a propagar estos incendios forestales y que podrían exceder los 160 kilómetros por hora en las zonas montañosas y bajas, pues persistirán varios días. Mientras eso sucede en un extremo, hacia los otros estados, pues la tormenta invernal causa estragos, inclusive ya varios fallecidos, al menos 4 personas han muerto y decenas más han resultado heridas a causa de la tormenta de nieve que se extiende por 7 estados. Desde el medio oeste hasta el Atlántico. Se ha declarado estado de emergencia en Kansas, Missouri, Maryland, Kentucky, Virginia Occidental, Arkansas, Washington D.C., partes de New Jersey. Estas condiciones han sido creadas por un vórtice polar que descendió hacia el sur durante el fin de semana. Los estudios han revelado que el rápido calentamiento del Ártico es en parte responsable de la creciente frecuencia con que los vórtices polares amplían su alcance. Bueno, por supuesto, millones de personas, unas 60 millones de personas están
afectadas en esta región de Estados Unidos por las condiciones climáticas, sin poder movilizarse, estudiantes en casa. Es una situación bien complicada. Vamos a darle bienvenida a esta hora a nuestro siguiente invitado. Se trata del diputado a la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez, quien es internacionalista, preside el Movimiento Electoral del Pueblo y es parte de la Comisión Permanente de Política Exterior. ¿Cómo estás, Gilberto? Siempre bienvenido. Muy buenos días, Esther. Muy contento de conversar contigo al inicio de este nuevo año. Mi saludo para ti, mis mejores deseos, no solamente para ti y tu familia, sino para todos quienes fielmente te siguen en este tremendo programa que tienes. Muchas gracias por tus opiniones, Gilberto. Quisiera tu comentario sobre esta situación que se ha generado. Ya ayer el presidente de la República anunciaba la detención de 7 mercenarios que con ellos suman 132 personas de distintas nacionalidades detenidas con intenciones de generar actos terroristas o violencia en el territorio nacional. ¿Cómo ves, cómo valoras tú esta situación? Tanto el hecho de que estén ingresando al país personas con esas intenciones como la acción del gobierno nacional para evitarlo. Yo creo que lo primero que hay que manifestar como venezolano, ¿no? Independientemente de la posición política, ideológica que uno pueda tener, yo creo que primero tenemos que ponernos en el papel de venezolano, de venezolana, de hijo de esta tierra. Es decir, que es una situación realmente lamentable. ¿No? Es lamentable que tengamos una oposición que no termine de entrar en el juego democrático. Yo creo que si hay algo que requiere esta democracia que tenemos nosotros es tener una oposición que juegue, que crea en el juego democrático, que ame al país. Eso es lo primero, ¿no? Hay que decir, es realmente lamentable. Porque a fin de cuentas, generar una situación de violencia en las calles de Caracas o de cualquier otro lugar de nuestro país, sin duda alguna, va a traer consecuencias indeseables. Pues esto va a generar muertes de hermanos venezolanos que tienen familia, que tienen hijos, y no existen muertes buenas y muertes malas. Una muerte es lamentable en cualquier lugar. Entonces, realmente es lamentable y seguimos viendo, ¿no?, cómo se demuestra que la oposición venezolana no cuenta con la fuerza política en el país y que se ve la necesidad de traer gente de fuera, de pagar mercenarios, de pagar gente. Estamos siendo testigos nosotros en Ucrania como gran parte de las personas que están combatiendo ya son personas que por un sueldo, por una cantidad de dinero, van a pelear una guerra que no es de ellos. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Bueno, traen gente de fuera, gente que además vive de la violencia, que se van con el mejor postor para generar estas circunstancias. El gobierno los ha calificado de entrada como mercenarios. Sin duda alguna son personas que vienen de otro país y no vienen a hacer turismo, no vienen aquí a visitar las novias, como dicen que han hecho, vienen aquí con un objetivo claro. Si así fuera, yo creo que hay que buscar a quién es el autor de ese portal de citas que es tan exitoso, ¿no? Bueno, Venezuela tiene las mujeres más hermosas del mundo. Y ciertamente, pero no creo que eso sea el único factor para promover tantas visitas de extranjeros a visitar las novias. No, sin duda alguna hay un plan concebido. Es decir, no es solamente que vengan gendarmes y personas con experiencia militar, personas que han hecho de la violencia su modus vivendi, ¿no? Pues, y lo venden al mejor postor, como te mencionaba, sino que además se han incautado una cantidad importantísima de armas, ¿no? Eso no es un teatro, esas no son de anime las que se mostraron en los medios de comunicación, son hechos públicos y notorios y que además hacen ver, porque estas personas que han sido detenidas en el proceso legal que se está haciendo han confesado los planes, han dicho nombres. Y también es lamentable porque si son personas que vienen acá no vienen por su propia voluntad o seguramente son pagados con recursos provenientes de la Casa Blanca, pero son administrados y son manejados por personas que nacieron en este país. Es lo realmente doloroso, ¿no? Que aquí se pretenda asaltar el poder político en el país a cualquier precio, pues tierra arrasada, pues aquí hay que acabar todo
que se mueran todos los venezolanos y tal para nosotros obtener el poder político. Y bueno, y no entienden el juego democrático, no entienden que hay una constitución, no entienden que hay instituciones, que hay leyes que brindan oportunidades. Bueno, pero, y si me permites el comentario, sí, Gilberto, peor que eso, uno ve opiniones de gente que dice que bueno, que hay que pagar el precio, y así lo ponen, de exterminar a los chavistas y al chavismo para poder tener la Venezuela que queremos, y todo eso lo pongo entre comillas. Bueno, pero la mayoría de la gente que opina esas cosas no están en Venezuela y tienen sus familiares a resguardo, porque hasta este momento yo no veo, no se ha creado la tecnología de bombas solo mata chavistas o solo mata un determinado sector. A la hora que aquí se origine y se inicie la espiral de la violencia, todos sabemos cuándo se inicia, nunca sabremos cuándo eso va a detenerse, y será muy costoso en vidas, ¿no? En vidas de hombres y mujeres. No solamente perderán la vida chavistas, sino todo el mundo, porque las balas y las bombas no diferencian ideología política. Entonces yo creo que, mira, si hay algo que se demostró aquí en este país, es que la oposición es capaz de ganar elecciones. Cuando la oposición se suma al juego democrático, y ahí tenemos el tema de la reforma de la enmienda constitucional en un momento, también tuvimos el tema de la Asamblea Nacional en el año 2015, ganaron limpiamente elecciones y además fue reconocida desde el punto de vista político su victoria. ¿Okay? Ahora, pareciera que esta oposición radical, cuando no ganan procesos electorales, cuando no tienen éxito en sus planes de movilización, pues aplican la otra agenda, que es tratar de imponer la violencia para ellos poder obtener el poder político, y eso es lo lamentable. Uno tiene que aprender de las experiencias anteriores. ¿Okay? Ellos, y lo vimos en este proceso electoral, participaron después de que llamaron durante años a la abstención, que atacaron las instituciones del Estado, desprestigiaron el Consejo Nacional Electoral, participaron en las elecciones anteriores, las perdieron, y entonces otra vez recurren al juego de la violencia. Está convocado mañana una marcha, y te digo una cosa, una marcha es normal. La marcha no tiene que escandalizar a nadie, son mecanismos de protestas establecidos en la Constitución, siempre y cuando se hagan respetando, digamos, la propiedad privada, sin limitar el derecho que tenemos. La propiedad privada y la pública, porque es terrible claro, que se pretenda que porque vamos a manifestar nuestra protesta, entonces vamos a destruir el mobiliario urbano, vamos a destruir las plazas, vamos a acabar con las calles, vamos a romper cercas, rejas, cajetines de CanTV, por ejemplo, que en otros momentos han sido tan afectadas por esos actos vandálicos. Los medios de transporte públicos, los autobuses donde se montan autobuses, el propio metro, que más de una vez ha sido víctima de vandalismo. Y es generalmente la propiedad pública la que sufre en primera instancia, porque ellos pretenden que ellos van a demostrar su rabia o su rencor o su desacuerdo con el gobierno rompiendo un autobús que es presta un servicio a la gente, o rompiendo un módulo policial donde están los policías que protegen a la gente en ese espacio geográfico. Es decir, es la locura desatada. Y lo vimos ahora. Es decir, aquí, ahorita en este momento ya comenzó a sentirse como un nerviosismo en la ciudad de Caracas, porque mañana marcha la oposición. Bueno, que marchen pues, si tienen gente que aún les cree, que salgan a marchar, pero que lo hagan en el marco de la Constitución. Así es todo lo que se dice. En Venezuela se puede marchar, y marchamos, no marchamos los chavistas casi todos los días, que marchen y que lo hagan. No hay problema, y que demuestren al mundo que todavía hay gente que cree en ese proyecto, ¿no? Ahora, hay que entender el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Uno tiene que ponerse por breves segundos en los zapatos digamos, del opositor promedio, normal, que tiene años cayendo también en ese círculo vicioso de la mentira que ha sido utilizado, ¿no? Y eso va a generar una frustración, esa frustración acumulada ante tanto engaño, más todo lo que se exacerba a través de las redes sociales, genera un cóctel realmente peligroso. Hay gente con la que tú comentas que juran que este señor Urrutia va a venir aquí a juramentarse el 10. Es decir, no me importa cómo y tal, para acá, no va a jurar, y se lo creen, se creen su historia, se creen su cuento, porque es un cuento vendido, es una mentira dicha una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, realmente, yo, en lo personal, manifiesto mi solidaridad con esa gente
que tiene derecho a no creer en la revolución, pues, y tienen su derecho a ser opositores. Eso es un derecho, no, aquí no podemos creer en el pensamiento único, que cada quien piense y crea en lo que quiera. Pero lo que realmente es lamentable es esa espiral de mentira, de engaño, que tiene una cantidad de personas totalmente disociadas y enfermas en nuestro país, que entonces son los que hacen coro a eso que tú acabas de decir, que hay que matar a todos los chavistas, hay que empalarlos, guindarlos, como que tú sabes, la época de la barbarie, pues aquí, la época de las cruzadas, ¿no? Regresamos pues a la prehistoria. El chavismo llegó para quedarse. Eso es una cosa que tienen que entender los factores de la oposición. Así como existe el peronismo, así llegó. Es una forma de pensamiento, de interpretación de la realidad política. Tiene sus propuestas desde el punto de vista económico. Y le gusta o no a muchos, el chavismo también es una conexión espiritual con la figura, con la emoción, con la visión de Hugo Chávez. Totalmente, y eso está mucho más arraigado, porque hay incluso gente en la calle que de repente no activa desde el punto de vista político o partidista, pero lleva a Chávez en su corazón, porque Chávez le cambió la vida a una cantidad importantísima, yo diría que a la gran mayoría del pueblo venezolano, le cambió la vida para bien, ¿no? Comenzaron a tener por primera vez, se convirtieron en ciudadanos al tener una cédula, comenzando por ahí, ¿no? Sin hablarte del nivel de conocimiento y de conexión con la realidad, con su participación en las decisiones del país. Los invisibles se hicieron visibles, los nadie, los ninguno, como llamaba Galeano al pueblo humilde del mundo, pues bueno, se hizo presente y se hicieron dueños de su propia historia. Y eso es una realidad concreta, y no te hablo de los que aprendieron a leer, aprendieron a escribir, los que sacaron primaria, los que sacaron un bachillerato, los que terminaron una carrera universitaria. Esos son hechos concretos, reales, los que pudieron tener su casita por primera vez. Hablo de las clases más desposeídas, pero y la clase media, cuando aquí se acabaron los créditos indexados, que se controló el tema de los intereses, ¿cuántas personas no pudieron comprar su apartamento, no pudieron comprar sus carros, viajaron por el mundo entero prácticamente que financiados por el Estado? Esas son cosas concretas que cambian la vida del ser humano. Entonces, Chávez está en todas partes, está absolutamente en todas partes. Nuestros viejitos, que son los primeros que salen a votar, que antes prácticamente eran aplastados cuando salían a protestar. Pero bueno, ahí tiene un desafío importante el nuevo gobierno de Nicolás Maduro y la revolución en cuanto al tema del ingreso de los venezolanos y venezolanas, pero ese es tema para otra entrevista, Gilberto, y se nos terminó el tiempo, siempre se nos queda corto. Sí. Esa sí es la verdadera dictadura, el tiempo que no se detiene. Invito al pueblo venezolano a tener tranquilidad, a entender que lo que se está haciendo en el marco de las leyes y de la institucionalidad justamente es darle cumplimiento a lo que establece la Constitución. El día 10 va a ocurrir lo que establece la Constitución, que es la juramentación de un presidente electo para un nuevo periodo presidencial, y eso no tiene que alarmar a nadie. Sin embargo, hay que estar alerta, porque sabemos que los que están del otro lado no tienen escrúpulos. Bueno, esperemos que todo sea en buena y santa paz. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Era Gilberto Jiménez Inquieto, quien es diputado a la Asamblea Nacional. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Al instante, debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Chiaro, Unión Radio. Unión Radio. Más contenido, más variedad, más emoción. Conectados contigo. Cinco cosas que debes saber. Uniseguros, sabemos lo que es importante para ti. BNC, soluciones financieras justo a tu medida. El ex candidato presidencial de oposición, Enrique Márquez, fue detenido este martes por agentes de seguridad del Estado, según denunció Voluntad Popular. Asimismo, la ONG Espacio Público denunció la desaparición de su director ejecutivo, Carlos Correa, quien, según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, afirmó que las relaciones con Venezuela están en nivel mínimo, pero advirtió que no existe de momento la intención de cortarlas.
Un tercer foco agravó la situación de los incendios que mantienen en estado de emergencia aparte de Los Ángeles, con 30.000 personas evacuadas y miles de bomberos movilizados ante la amenaza de que las llamas lleguen a zonas de viviendas. Los abogados del presidente surcoreano Jong Kung-yeol desmintieron hoy que el mandatario haya huido, tal y como afirma la oposición, y aseguraron que hablaron con él en la víspera y que está dispuesto a que se le arreste y se le juzgue si los cauces legales son los adecuados. La emoción de la postemporada del béisbol venezolano sigue esta noche con los encuentros Cardenales Bravos y Navegantes Tigres. Disfruta del partido de Cardenales y Bravos por la señal de Unión Radio. Más información en unionradio.net. En X y en Instagram somos @UnionRadioNet. Les narró Valentina González. La unión de piezas claves en la búsqueda de calidad, confiabilidad y solidez, acompañadas de un buen servicio, son algunos de los atributos que sabemos buscas. En Uniseguros te lo brindamos apoyados en nuestra mística empresarial y el aporte de nuestros intermediarios. Uniseguros, sabemos lo que es importante para ti. Publicidad aprobada por la Superintendencia de Seguros con el número 14.324. En BNC hemos cambiado mucho. Cambiamos cheques por tarjetas, cambiamos de imagen, cambiamos de oficinas. Cambiamos la web, cambiamos la app, hasta cambiamos de asistente por uno virtual. Sí, ahora en BNC también cambiamos la forma de pagar. Paga sin contacto con la nueva tarjeta BNC Mastercard Debit. Sin contacto, sin igual. Producto aprobado por Sudeban. Tecnología dual, chip y pago sin contacto. Solo aplica para puntos de venta con tecnología contactless. 5 cosas que debes saber. Hablemos con expertos acerca de marcas y campañas que logran e invitan a reinventarse, que nos enseñan y nos acercan. Unión Radio presenta Mercadeo y Negocios con Graciela Beltrán Carías. ¿Qué tal, amigos de Unión Radio 90.3 FM? Les saluda esta servidora, Graciela Beltrán Carías, y estos son sus micros de Mercadeo y Negocios. Y en noticias de Mercadeo y Negocios les cuento, miren, las cadenas de comida rápida Burger King y KFC dejan atrás cualquier tipo de rivalidad, por cierto, y firman lo que promete ser la colaboración del siglo en Francia. Esta divertida alianza marcó un hito histórico en el mercado de la comida rápida mundial y resulta en la creación de una hamburguesa que solo se encuentra disponible en Francia, la BFF Burger. Para anunciar esta colaboración por todo lo alto, llevaron a cabo una estrategia de teaser que confundió y deleitó a los consumidores en sus restaurantes por partes iguales. Durante los últimos 3 días, los clientes de ambas cadenas notaron anomalías en sus locales favoritos, como baldes de KFC en Burger King o vasos de Burger King en KFC. Muchos dispositivos cotidianos como ordenadores, esto es otro titular, portátiles, televisiones o consolas en video, desprenden calor durante su uso. Ponga la mano para que usted vea. Un calor que en la gran mayoría de las ocasiones resulta desaprovechado. Pero Pizza Hut Canadá ha querido poner solución a esto, al tiempo que conecta con la comunidad gamer, con el diseño de un dispositivo pensado para atrapar el calor de las consolas y mantener su pizza caliente. ¿Qué tal? Ha trabajado junto a la agencia creativa Leo Burnett Canadá y lo ha denominado Pizza Warmer. El objetivo de la cadena de pizzerías es elevar la experiencia de juego de los gamers, garantizando que la pizza se mantenga caliente mientras disfrutan de su entretenimiento favorito. ¡Wow! Y así llegamos al final, amigos de Unión Radio 90.3 FM, en la producción Reina Hernández y esta servidora Graciela Beltrán Carías, en la edición y montaje Homero Hernández. Unión Radio. Ahora es más entretenimiento. Deportes, tendencias. Conectados contigo.
Y a esta hora vamos a conversar aquí en el estudio. Tenemos como invitado a José Brito, diputado a la Asamblea Nacional, ex candidato presidencial. Y yo me imagino que este año va a ser candidato a algo, pero va a ser candidato, ¿verdad? Bueno, candidato a proponer al país también algunas propuestas, porque un programa del presidente... Diría mi papá, bueno, ha aprendido en algunas cositas, José Brito. Porque vi el presidente de la República con un programa con Ignacio Ramonet, y como en la política dicen que no se da puntada sin dedal, el presidente Nicolás Maduro hablaba de una posible reforma constitucional. Entonces, por eso seré candidato también a proponer y abrir un debate. Bueno, ese es un tema que está ahí abierto y todos estamos en la expectativa de que el presidente de la República haga alusión al tema de la propuesta de reforma constitucional el próximo viernes, cuando sea a las 12 el acto de toma de posesión. Pero ayer la oposición, el bloque parlamentario opositor, hizo un comunicado bastante duro en algunos párrafos, ¿no? Aquí lo tenemos, tuvimos la oportunidad ayer de conversar con varios de los diputados de la fracción. Es un comunicado que inicia diciendo: frente a la tenaza de la polarización política estéril que ha atrapado a los venezolanos entre un régimen incapaz e ineficiente y un extremismo transnacional y aventurero, resulta indispensable dotar al país de opciones políticas que hagan posible un cambio real comprometido con los valores democráticos. Así comienza, con esa contundencia. Sí. Pero quizás lo que más me llama la atención es entre los últimos párrafos se pronuncia el bloque opositor parlamentario diciendo que es inaceptable un gobierno interino, pasado o futuro, que pretenda deslegitimar las instituciones del Estado venezolano y se atribuya cualidades administrativas sobre los activos de la República en el extranjero. Entonces, lo que más me llama la atención, porque hay que decir que varios de los parlamentarios que hoy están en la Asamblea Nacional y optaron por la vía democrática, por la vía electoral, también fueron diputados en el 2015 en el marco de una asamblea que le dio aval a un gobierno de Narnia, por decir, dominarlo de alguna manera, pero también afortunadamente se deslindaron de unos señores que, terminado hace 5 años, expirado su mandato por electoral, pretenden seguir siendo diputados. Yo no sé si por los $5,000 que dicen que cobran, ¿verdad? ¿Será por eso? Ahora son 10. Ahora son 10, mira tú. Fíjate que nuestro deslinde parte precisamente de lo que tú has señalado, Esther, el estatuto para la transición. Yo seré, como dice, indio pero no tonto. Vengo de donde... Bueno, yo ahí te voy a hacer una observación, porque nosotros no podemos seguir calificando, usando la palabra indio para referirse a una persona que tiene cualidades disminuidas. Bueno, no, lo que pasa es que en el refranero popular, por allá por mi pueblo, dicen: soy indio más no tonto, ¿no? Ah, bueno. No, indio más no pendejo. Sigo insistiendo en el punto, pero bueno, eso es para otra discusión. Eso es para otra discusión. Entonces quiere decir que cuando decían estatuto para la transición, a lo mejor estos sectores, ¿no? Estos sectores de la plutocracia, a lo mejor dijeron: esos son de por allá, esos no entienden, esos no saben. Y yo, cuando fui electo diputado, yo creo que te conté esa anécdota, el primer día que llegué a la Asamblea Nacional me colocaron para los bleachers, me sentaron para los bleachers. Yo saqué un nombre de allá de los bleachers y un nombre adelante y lo puse en los bleachers, y el mío lo puse adelante. Cuando me vinieron a reclamar, es que no es a José Brito que estoy colocando, es esos pueblos olvidados, esos pueblos de allá que ustedes los marginan, que los estoy colocando aquí. Y cuando yo escuché lo del Estatuto de la Transición, yo dije: aquí se está dando un cheque en blanco para que se cometa cualquier tipo de tropelía. Allí comenzaron nuestras profundas y marcadas diferencias. Yo recuerdo que un total de 87 parlamentarios, que era una gran mayoría de los parlamentarios electos, por supuesto, por la alternativa democrática para aquella entonces. Recordemos que la famosa manito, la tarjeta de la manito, aun cuando yo fui candidato, no fue porque una concesión graciosa del partido que dijo: ven y ponga a Brito, ve que él es bello, bonito y riquito, y aquí está. No, yo fui a una elección primaria, gané una elección primaria abrumadoramente, gracias a la voluntad de mi gente de todo el sur del estado, y eso me hizo acreedor de ser candidato y luego parlamentario. Pero cuando yo veo
vi dos cosas que realmente dijo que para mí fueron inaceptables y además asquerosas. La primera, el Estatuto para la Transición, eso marcó la ruptura. Y lo otro fue el tema de los bonos de la República, bonos que fueron declarados ilegal por la Asamblea 2015 y que a los pocos meses las cúpulas de esos partidos del status quo, llámese para ese entonces esa Acción Democrática de Ramos Ayú, ese Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, ese Primero Justicia con el inefable e innombrable de Julio Borges, esa Voluntad Popular con aquel señor, el esposo de Lilian Tintori, se me olvida, chico, el hombre Pichirre, Leopoldo López. Y bueno, y sus aláteres, cuando a los pocos meses, apenas a los 6 meses, yo recuerdo que consigo una discusión muy marcada entre dos parlamentarios de la Comisión de Finanzas donde decían, chicos, ¿cómo le explicamos al país que declaramos unos bonos ilegales y en esta sesión vamos a decirle a estos diputados, ni que fueran unos mentales, que nosotros vamos a aprobar pagarle los intereses a unos bonos que declaramos ilegales? Y uno de los parlamentarios, y eso lo escuché yo, y bueno, como si todavía lo recuerdo como si fuese hoy, entonces dice, porque uno dice como si fueran unos mentales, ¿cómo les decimos? Porque eso fue un acuerdo que hicieron las cúpulas, se reunieron con los tenedores de bonos y se metieron un realero, porque han hecho de la política, del ejercicio de la política, un gran negocio. Entonces, ¿cómo nosotros estar allí? Bueno, nosotros comenzamos un movimiento de 87 parlamentarios, ese movimiento hizo un comunicado a lo mejor quizás tan contundente como ese que tú tienes, que hicimos ayer, la Alternativa Democrática. Bueno, ese documento fue desestimado. Al principio no le pararon, pero cuando se dieron cuenta que venía una rebelión en puerta, y nosotros llamamos la rebelión de las regiones, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los que firmábamos allí no éramos precisamente habían compañeros de Caracas, de Miranda, pero la gran mayoría eran de las distintas regiones del país. Y por eso lo denominamos la rebelión de las regiones. ¿Cómo comenzaron a quebrar, compañeros? Bueno, te vamos a sacar a tus hijos si viven en Estados Unidos, si viven en Chile, en cualquier parte, tu hijo está estudiando en tal parte, te vamos a quitar visa. Yo no sabía que el tema de tener visa, cosa que yo nunca he tenido, por cierto, no tengo ni cuenta en los Estados Unidos, te confieso algo, jamás he visitado los Estados Unidos. Somos dos. Jamás. Y ni falta que me hace tampoco. Resulta que amenazaron y eso terminó siendo un factor determinante para que algunos compañeros, inclusive con lágrimas en los ojos, dijeran, por mis hijos tengo que abandonar este movimiento. Al final quedamos 35, no digo que valientes, 35 que soportamos estoicamente, porque muchos otros compañeros con un tarugo en la garganta, bueno, vieron allí lo que nosotros mantuvimos. Y bueno, el gobierno en ese momento, hábilmente, estratégicamente, porque la política es de habilidad, de estrategia, es el ajedrez, dijo, aquí están 35, si nosotros acompañamos esa tendencia como tal, nosotros en todo caso, aquí va a haber un suceso político. ¿Cuál fue el suceso político? Dar al traste con esa aberración que significó ese interinato de aquel señor inefable de Juan Guaidó, el de los desastres que hicieron. Y fíjate lo siguiente, el ladrón de Juan Guaidó. El ladrón de Juan Guaidó. Se puede decir con mucha propiedad y sin temor a ninguna demanda por difamación. El prevaricador, aquel abogado prevaricador, yo además como abogado me siento además también que nosotros tenemos que el prevaricato es un delito. Es un delito, así José Ignacio Hernández es un abogado prevaricador, porque él fue el abogado de Cristales y él fue el que llevó y alentó la peregrina tesis del alter ego para que en todo caso los activos de la República como Sigo hoy estuviesen comprometidos. ¿Por qué Sigo no ha sido liquidada, Esther? No ha sido liquidada no porque estos bandidazos, llámense los Borges, llámense los Leopoldo López o los Ayú o compañía, no hubiesen querido porque les hubiese quedado un tremendo negocio. No ha sido liquidada y no se le han entregado a los tenedores de bono, a los tenedores, a los acreedores, no se le han dado, porque eso le representaría un gravísimo problema a los Estados Unidos. Porque además Donald Trump, que de tonto no tiene ni un pelo, y por eso es que yo digo que no tengo una bolita mágica, pero que yo más temprano que tarde voy a ver esa reunión y se van a acordar de José Brito entre Nicolás Maduro y Donald Trump, por lo siguiente, geoestratégicamente es lo que representa Cisgo para los Estados Unidos es mucho más de lo que tú y yo podemos pensar. La dieta, en términos, como yo vengo de una zona petrolera y del tecnicismo petrolero, habla lo que se llama la dieta. La dieta para alimentar las refinerías de Cisgo se llama Merey 16. Así es.
Y el Marey 16, ¿dónde se produce? De donde viene Esteban el maraquero, el que está sentado aquí con ustedes hoy en la mañana. Se produce allá en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Tú crees que Maduro, que le han dicho bruto, animal, le han dicho de todo, bueno, todo le han dicho? Yo no vengo aquí a defender a Maduro, bien grande que es, porque bien alto que es, bien no solamente bien eso, entrado sino en edad. que si hay una cosa que caracteriza este comunicado, y se le mueve el coco. Es su contundencia, bueno, es que marcar distancia. Es que nosotros marcamos distancia porque nosotros tenemos, yo no voy a decir que profundas diferencias con uno y con otro, porque tú sabes, como me dijo Chugo Torrealba en una oportunidad, me invitaron a un programa y terminamos agarrándonos en el programa, agarrándonos en el buen sentido de la palabra, porque él decía, pero es que hay que ser como la mujer del César, no basta ser honesta, sino parecerlo. Tú no pareces opositor, porque tú criticas más a la oposición que al gobierno. Y yo lo que le respondí fue, pero ¿a quién? ¿Cuál gobierno? Porque todo se asume en gobierno. Hay un gobierno formal, que está en Miraflores, y hay un gobierno virtual de un interinato. Entonces, los dos son gobiernos. Y la función de la oposición es hacer oposición. Y yo soy opositor y hago oposición a ellos, a los que se asumen gobierno. Ese comunicado, muy acertadamente, hace críticas contundentes tanto al gobierno de Nicolás Maduro, como hace críticas, por supuesto, a ese sector extremista que pretende utilizar a los hijos de Petra, de Luisa, de José Brito, de Mercedes, de Yay, de Esther, utilizarlos como carne de cañón. ¿Y por qué no utilizan a sus hijos? Yo respeto a los hijos de ellos. Yo jamás denostaría, como han denostado de mis hijas. A mis hijas le han emprendido una campaña asquerosa en las redes sociales. A mis hijos, a mi bebé, a mis bebés y todo. Yo jamás, yo se los bendigo. Yo le bendigo la hija a la señora María Corina Machado, a su niña, a su hija, a sus hijos. Pero cuando su hija, su bella hermosa hija y sus dos muchachos sean los primeros que estén al frente de cualquier concentración, bueno, Luisa, Mercedes, que tú que compartes ideas con ellos, acompáñalos. Mientras tanto, no seas carne de cañón de sectores, Esther, que aunque yo estoy escribiendo un libro, yo no soy escritor, pero estoy dando mis pininos ahí, que se llama Los relatos de otrora, para refrescarles a algunos, para recordarle a otros y para ilustrarle a los más jóvenes, como los que están aquí, cómo estas familias que Francisco Herrera Luque los llamó los amos del Valle, ¿no? Estas familias vienen ostentando y medrando de las riquezas del erario público nacional. Los mismos, los Machado, los Zuluaga, las mismas familias, desde la famosa compañía Huicuspoana. A mí me gusta mucho la historia. Yo soy un fanático de Francisco Herrera Luque. Entonces, resulta y pasa que hay que recordarle, porque la historia, como la memoria es tan frágil y ellos juegan a la fragilidad, y el venezolano es el que tiene la memoria más frágil, pues nosotros somos tan joviales que somos los únicos. Mira, Venezuela no solamente tiene buenos Puyes, tiene esto. Venezuela lo más tan hermoso tiene, somos el único país que conocemos a un chino en la mañana y en la tarde le decimos al chino mi hermano, mi pana, y hasta lo hacemos compadre. Y que nos forman pedos en otros países porque le decimos mi amor a todo el mundo. Y a todo el mundo, pero lo decimos de buena manera. Así es. Bueno, fíjate, entonces resulta que esa jovialidad del venezolano ha hecho que nosotros podamos superar una crisis, además, que por errores de uno y por maldad de otro. Porque cuando fíjate, si tú lo haces mal, Esther, y mañana tú eres alcaldesa, gobernadora, presidente, y lo haces mal, yo busco cualquier rendija que tú hagas mal para criticarte. Y yo recuerdo siempre una campaña de Ramón Muchacho, que a lo mejor tú recordarás, cuando aspiró a la alcaldía de Chacao. Hizo una campaña que para mí fue extraordinaria desde el marketing político. ¿Por qué? Porque él agarró una tabla y dijo, mira lo que gasta Emilio Graterón en publicidad, mira lo que yo gastaré, este mismo dinero, pero en seguridad. Y fue enfático, y le ganó al alcalde en ejercicio. Así se hace oposición. Pero ¿cómo hacer oposición cuando tú buscas imponer sanciones, que buscas sembrar odio, buscas quebrar un país, asfixiar a un país, y llega un momento de atomización, que llegan cosas locas como esta? Yo veía en estos días de año, ya después de la Navidad, a una señora destemplada, Gabriela Montero, pianista, formada en la orquesta, en el sistema de orquesta sinfónico de Venezuela, el maestro Abreu, que en paz descanse. Y resulta decir una barbaridad, que hay que sabotear las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, porque bueno,
porque ahí está Gustavo Dudamel, porque ella además siente que eso es no permitir y convalidar que una institución tan genuina, tan noble, bueno, definitivamente sea la que le lave la cara al régimen. Eso es maldad. Entonces, le han hecho mucha maldad a la gente. Fíjate lo que hicieron en Muscar. Yo vengo de Oriente, mi padre era sucrense, pero su familia es monaguense. Entonces yo conozco mucho Sucre, conozco Monaga. Yo sé lo que es el complejo Muscar. Los que sabotearon el complejo Muscar, porque tengo grandes amigos, por cierto, que son buenos ingenieros. Mis hijas son ingenieros, además no quisieron, yo hubiese querido que una estudiara Derecho y la otra, bueno, estudiaron carreras para ponerse una braga, pues, y una braga y un casco, y estudiaron, y excelentes estudiantes. Y mis hijas me dicen, papá, eso lo sabotearon. Muscar lo sabotearon. Los que sabotearon Muscar sabían que iban a dejar sin luz a Margarita porque las termos allá se alimentan con gas, que iban a provocar graves consecuencias en el sistema de distribución de gas doméstico. De gas doméstico, y en diciembre eso iba a ser terrible, y que iban a dejar, bueno, sin gas doméstico a muchos hogares en Venezuela. Es decir, eso es maldad, eso es sevicia, y eso no es hacer oposición. Hacer oposición es hacer esto, lo que nosotros hemos hecho, un comunicado muy duro. Para algunos han señalado, sí, ha sido muy duro, para algunos lo califican muy duro. Bueno, nosotros somos oposición. Nosotros mantenemos oposición ¿a quién? A los que ejercen el poder formal, que creo que tienen mucho que explicarle al país, tienen muchos errores garrafales, mucho por qué responder, pero a ese sector extremista que mucho daño también le ha hecho al país. La fracción parlamentaria opositora va a estar presente el 10 de enero. Totalmente, porque nosotros creemos en la institucionalidad. Nosotros lo creemos en el culipandeo, y tampoco en eso de que yo me doblo para no partirme. Yo creo que en eso acompaño mucho a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Ponte y Blanco, Simón Bolívar. Él decía, el poder se ejerce o te lo ejercen. Y yo siento que aquí hay a veces unos desvaríos en el poder. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente, ya yo veo a algunos doblando para no partirse, porque este es un año electoral. Entonces resulta algunos pasando agachados. Mire, cualquier rendija que usted le deje, sea la rendija de Un Nuevo Tiempo, así yo lo digo literal, sea la rendija de Centrados, sea la rendija de la Mesa de la Unión, por allí se les van a meter y por allí van a embochinchar al país. Yo creo que estos señores tienen que estar por un buen tiempo, tienen que estar excluidos el deber que tenemos el derecho que tenemos todos a elegir y a ser elegidos. Tienen que ser suprimidos el derecho a ser elegidos. ¿Saben por qué? Porque son unas personas que se chulean el ejercicio de la democracia para atentar contra la democracia. Mira, Manuel Rosales, por ejemplo, por eso yo hablo de Un Nuevo Tiempo. Sí, Manuel Rosales ha demostrado que no tiene coraje, es un hombre sin coraje, y en política hay que tener coraje y asumir. Mira, tú podrás decir y tú podrás criticar lo que sea de Hugo Chávez, y yo puedo cuestionar la intentona golpista, yo, José Brito, pero tuvo el coraje. Manuel Rosales no tuvo el coraje. ¿Cómo es eso de decir, es que si ustedes quieren yo les pongo la candidatura y se la amarro en un lacito? No, el candidato soy yo y punto. Bueno. Y probablemente yo hasta lo hubiese acompañado, pero como aquí hay personas que no tienen coraje, y aquí hay que tener coraje, enfrentarse ¿a quién? A los intereses transnacionales, a los intereses imperiales, a los intereses económicos, a los intereses plutocráticos y a todos aquellos que se ponen de espalda a los intereses de la Venezuela y de la autodeterminación de esta Venezuela hermosa que quiere resolver sus problemas en paz. Milito, nos queda un minuto y quiero saber si, dado este párrafo que comentábamos del rechazo al gobierno interino, ¿ustedes tienen alguna información o suponen que el señor Raimundo González Urrutia se va a autoproclamar, a constituir en un nuevo experimento Guaidó? Taxativamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, ahí sí hay dos cosas que lo establece, pero de manera taxativa. Tú sabes que el leguleyerismo en el derecho es enorme. No sé quiénes aquí estudian derecho aquí, pero... No, aquí estamos puros periodistas. Periodistas. Pero el tema del ejercicio del derecho es el leguleyerismo, de la utilización de la hermenéutica jurídica para cada quien dar una interpretación. Entonces resulta
resulta que en el tema de del tema de las interpretaciones, aquí esto no cabe a la interpretación. Hay dos cosas que no caben a la interpretación. Que es la juramentación del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que debe darse los primeros 5 días. El día 5 tiene que darse. Por eso el 5, que cayó domingo, tuvimos que escoger la directiva. Y el 5 del año que viene estaremos juramentando los nuevos diputados y la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. O sea que viste que ya por ahí sabemos que no va a ser candidato a diputado, será candidato a otra cosa. No, y podré ser candidato también a diputado. Y taxativamente dice que la juramentación se da en la sede del Palacio, el asiento, dice la Constitución, el asiento del Palacio Federal Legislativo. Y en la instalación de la Asamblea Nacional, que si mi memoria no me falla, yo recuerdo, tempranito solo tengo fresco, que ahí se firmó la convocatoria que la convalidaron todos los diputados por carácter de unanimidad, convocando al ciudadano Nicolás Maduro Moros para que comparezca el día viernes 10 de enero a las 12 meridian para ser investido, juramentado como presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2031. Cualquier otra cosa es un disvarío, cualquier otra cosa es una locura, cualquier otra cosa es una nueva frustración y cualquier otra cosa es una nueva decepción para un conjunto de venezolanas y venezolanos de los cuales se han burlado hasta la saciedad. Yo piso tierra, te guste o no me guste o te guste, esa es la realidad. Si el que quiera vivir en la virtualidad, viva en la virtualidad. Y hay algo importante, viniendo hacia tu programa, veía una encuesta que me enviaba un amigo, 97% del país, yo creo que lo único que nos une a todos es que el país quiere paz. Así es. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti. Era José Brito, diputado a la Asamblea Nacional y ex candidato presidencial. Con él despedimos nuestro espacio por el día de hoy. Hemos trabajado para ustedes en la producción Estefanía Herrera, en los controles Wilder Breto y en la conducción Esther Chiaro, en una producción de Unión Radio. Hasta mañana.